Bajo el primer susurro del amanecer, cuando la luz apenas roza la piel del mundo, la cámara se sumerge lentamente hacia el suelo, hacia ese reino que todos pisamos, pero que casi nadie conoce. Allí, entre raíces que parecen venas antiguas y sombras que respiran como criaturas dormidas, emerge una verdad que el ser humano ha olvidado. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Porque mientras la humanidad levanta ciudades, alza banderas y se pierde mirando hacia el cielo en busca de respuestas, otro imperio, uno silencioso, paciente y eterno, nos observa desde abajo. Un imperio tan antiguo como la primera brizna de vida que tocó la tierra y tan poderoso que, sin que lo notemos, dirige el pulso del mundo. En susurros profundos, casi ceremoniales, la narración revela su presencia. Mientras el mundo humano mira al cielo, otro imperio nos observa desde las sombras. Un imperio silencioso, antiguo y sorprendentemente poderoso. Y es aquí, en esta entrada solemne, donde comprendemos que estos seres diminutos no son simples criaturas que zumban, reptan o se ocultan en grietas. Son arquitectos de bosques, jardineros del planeta, mensajeros de enfermedades, ingenieros del suelo, guardianes y a veces verdugos. Son los hilos invisibles que entrelazan nuestra historia, dictan el destino de nuestras cosechas, deciden qué prospera y qué colapsa, e incluso influyen en las decisiones que creemos tomar por voluntad propia. Este es su reino, este es el imperio invisible, y hoy, por primera vez, nos atrevemos a verlo. En lo más profundo de la historia humana, entre líneas de polvo, ruinas y viejos pergaminos, hay un registro que casi nunca mencionamos: el mapa secreto trazado por criaturas diminutas. Un mapa que no dibujaron emperadores, ni exploradores, ni cartógrafos, sino insectos. Ellos, con su fuerza silenciosa, han obligado a civilizaciones enteras a cambiar caminos, a abandonar tierras fértiles, a reconstruir desde cero aquello que creían eterno. Y mientras hoy creemos dominar la Tierra, la verdad es que este imperio minúsculo lleva milenios empujándonos, redireccionándonos, moldeándonos sin que lo advirtamos. La langosta del desierto, Schistocerca gregaria, es el aviso más feroz de esta realidad. Cuando sus enjambres se levantan desde el suelo caliente, el cielo se convierte en un océano vibrante de alas que devora la luz misma.
En cuestión de horas, transforman praderas verdes en esqueletos pardos, y ante su paso, los humanos no tienen otra opción que huir, reorganizar cultivos, buscar nuevas aguas, rezar a sus dioses. Estas criaturas han provocado hambrunas que desmoronaron reinos, que obligaron a pueblos enteros a emigrar, que cambiaron la arquitectura misma del alimento humano. Y lo hacen sin intención, sin malicia, simplemente cumpliendo su hambre ancestral. En el corazón africano, donde la tierra se alza como un gigante rojizo, otra fuerza gobierna desde las sombras, la termita africana Macrotermes. A diferencia del estruendo de las langostas, este poder opera en absoluto silencio. Bajo nuestros pies tejen túneles, fortificaciones y laberintos que rivalizan con cualquier obra humana. Sus colonias, capaces de sostener millones de individuos, pueden deshacer los cimientos de ciudades, desplomar graneros, fracturar viviendas que parecían sólidas como la roca. Y cuando los humanos despiertan ante la destrucción, ya es demasiado tarde. La arquitectura de la Tierra ha sido reclamada por un ejército que no duerme, que trabaja día y noche, que nunca retrocede. Más inquietante aún es el reino invisible gobernado por la mosca tsetse, Glossina morsitans, la guardiana involuntaria de vastos territorios africanos. Con un simple zumbido, esta criatura diminuta tiene el poder de decidir qué regiones serán habitadas y cuáles quedarán como dominios salvajes. Portadora de una enfermedad que afecta al ganado y al hombre humano, su presencia ha dibujado fronteras naturales que han moldeado culturas, economías y tradiciones. Millones de hectáreas permanecen deshabitadas, no por falta de recursos o belleza, sino porque esta mosca, a su manera implacable, dicta quién puede quedarse y quién debe partir. Y así, entre enjambres que oscurecen el firmamento, ciudades socavadas desde sus cimientos y territorios prohibidos por un zumbido invisible, comienza a revelarse un patrón inquietante. Estos seres diminutos no solo invaden hogares, no solo arruinan cosechas, están redibujando el mundo humano. Su influencia es tan profunda que, aunque rara vez lo admitimos, nuestra historia está bordada con sus pasos microscópicos. Cada imperio que cayó, cada migración forzada, cada campo reconstruido tras una devastación, tiene la sombra de un insecto detrás, no como una plaga pasajera, sino como un poder geológico, un poder capaz de mover civilizaciones igual que el viento mueve las dunas del desierto. Y mientras observamos a estas criaturas con desdén o miedo,
olvidamos que ellas llevan mucho más tiempo aquí que nosotros y que su dominio no se ejerce por conquista, sino por simple existencia. En este primer capítulo, lo que parecía un conjunto de plagas se transforma en una revelación. Vivimos dentro de un imperio oculto, uno tan antiguo y vasto que jamás pidió permiso para gobernar. Basta escuchar el crujir del suelo, el susurro del viento y el zumbido nocturno para entender que no fuimos nosotros quienes dibujamos el mundo, fueron ellos. Antes de continuar desenterrando los secretos de este imperio diminuto, pero despiadadamente poderoso, te invito a formar parte de nuestra expedición. Si este viaje te está revelando un mundo que nunca imaginaste, apoya al canal Bichólogo. Suscríbete, deja tu like y escribe un comentario, porque tu voz es vital para que esta comunidad crezca y podamos seguir explorando las maravillas ocultas del reino más antiguo del planeta. Cada interacción tuya empuja este documental a más personas y juntos podremos revelar los misterios que la naturaleza aún guarda bajo nuestras narices. En lo profundo del bosque húmedo, donde la tierra respira y el aire parece murmurar secretos antiguos, descubrimos que la agricultura, ese invento que creímos exclusivamente humano, ya tenía maestros mucho antes de que un homínido sostuviera la primera semilla. Bajo nuestros pies, en túneles cálidos y cámaras ocultas, vive un imperio agrícola tan sofisticado que nuestros sistemas modernos apenas alcanzan a imitarlo. No lo construyó ningún rey, ni un sabio, ni un ingeniero, sino criaturas diminutas que llevan millones de años perfeccionando el arte de cultivar, fertilizar y remodelar la vida vegetal del planeta. Aquí, entre hojas cortadas, polen dorado y esferas de vida enterradas en el suelo, se revela una verdad asombrosa. No fuimos nosotros quienes inventamos la agricultura, fuimos los últimos en llegar. Las hormigas cortadoras de hojas, Atta colombica, son las verdaderas pioneras de esta revolución silenciosa. Cada una, casi translúcida bajo la luz del amanecer, carga fragmentos de hojas mucho más grandes que su propio cuerpo, como si llevara sobre sí una ofrenda verde. Pero estas hojas no son alimento, son el sustrato perfecto para un cultivo fúngico que ellas cuidan con precisión quirúrgica.
Desde antes de que existiera el concepto de agricultura humana, estas hormigas ya eran agricultoras expertas. Aireaban sus campos subterráneos, retiraban partes enfermas, fertilizaban los sustratos, mantenían colonias de bacterias benéficas y protegían su cultivo principal, el hongo que sostiene toda la colonia. En estos micromundos, millones de trabajadoras colaboran en una cadena agrícola más organizada que muchas sociedades humanas. Más arriba, donde los valles florecen y las montañas vibran con vida, la abeja europea, Apis mellifera, danza como una sacerdotisa de los ciclos del planeta. Ella no solo visita flores, las bendice. Cada zumbido que produce es una decisión ecológica, cada vuelo un trazo en el lienzo evolutivo del mundo vegetal. Su trabajo determina qué plantas sobreviven, cuáles se multiplican y cómo se distribuyen los bosques, los frutos y los pastizales. Se estima que un 70% de los alimentos polinizados depende de su incansable labor. Frutas, semillas, colores, aromas. Todo lo que asociamos con la abundancia nace del silencioso pacto entre la abeja y las flores. Y mientras los humanos presumimos haber domesticado la agricultura, la abeja, con su baile comunicativo y su devoción incansable, mantiene funcionando el corazón verde del planeta. Bajo la superficie, en un reino de sombras tibias y materia orgánica, el escarabajo estercolero, Scarabaeus sacer, trabaja como un alquimista del suelo. Él transforma desechos que otros desprecian en la riqueza que la vida vegetal necesita. Sus esferas de estiércol, moldeadas con paciencia casi ritual, no son simples bolas rodantes, son cápsulas de fertilidad, microuniversos donde se reciclan nutrientes esenciales. Cada vez que entierra uno de estos tesoros, el suelo renace. Sin estos escarabajos, grandes extensiones de pastizales y sabanas colapsarían bajo montañas de desechos y privadas de los nutrientes que ellos devuelven al sistema. Son guardianes silenciosos que mantienen vivo el ciclo entre hierba y herbívoro, entre bosque y lluvia. Lo que emerge de este trío, la hormiga agricultora, la abeja polinizadora y el escarabajo fertilizador, es una sinfonía agrícola que lleva millones de años funcionando sin interrupción. Antes de que los humanos levantaran terraplenes, inventaran el arado o soñaran con la domesticación del trigo, estos seres ya cultivaban, seleccionaban, guiaban la expansión vegetal del mundo. Sus métodos no son rudimentarios ni primitivos, son obras maestras de ingeniería natural. Y aquí surge el giro revelador. Pensamos que la agricultura fue nuestro gran salto evolutivo, el inicio de las ciudades, los calendarios y las cosechas. Pero en realidad llegamos tarde.
Estos insectos habían perfeccionado técnicas de manejo de cultivos, polinización selectiva y reciclaje del suelo millones de años antes de que la humanidad siquiera entendiera qué era una semilla. En este capítulo, entendemos que no somos los dueños de la agricultura. Somos apenas beneficiarios de un sistema mucho más antiguo, vasto y complejo. Un sistema que funciona no por órdenes humanas, sino por la maestría paciente de criaturas diminutas que han sostenido al planeta desde sus raíces. Y así, al observarlas trabajar, comprendemos algo esencial. Todo bosque, cada jardín, cada campo y cada alimento que llega a nuestra mesa existe gracias a estos señores ocultos de la agricultura. Mientras el mundo humano se proclama creador, ellas, silenciosas, nos recuerdan que antes de nuestro primer cultivo ya existía un imperio que nunca dejó de alimentar la tierra. En los rincones más discretos del planeta, allí donde el aire vibra apenas con un zumbido y la vida parece detenerse por un instante, se esconde un poder que ha moldeado nuestro destino más que cualquier rey, general o dictador. Un poder tan diminuto que cabría cientos de veces en la punta de un dedo, pero capaz de torcer el curso de imperios enteros. Son los señores invisibles de la enfermedad, criaturas que no buscan conquista ni gloria, pero que, con una sola picadura o un simple roce, han reescrito capítulos completos de la historia humana. Y lo más inquietante, rara vez nos damos cuenta. La amenaza nunca ruge, apenas susurra. Allí, entre aguas quietas y sombras al atardecer, emerge el mosquito Anófeles, el mensajero silencioso de la malaria. Su vuelo es suave, casi tímido, pero en su fragilidad lleva una fuerza que ha derrotado legiones, detenido campañas militares, devastado ciudades y frenado la expansión humana durante milenios. Cada picadura parece insignificante, un punto rojo en la piel, pero detrás de ese gesto casi delicado, este mosquito ha obligado a civilizaciones enteras a cambiar rutas comerciales, evitar regiones tropicales, adaptar sus métodos de supervivencia y modificar su relación con el clima. En la partida entre humanidad y naturaleza, este insecto ha sido un estratega letal, un maestro en decidir quién avanza y quién cae. En un pasado más oscuro, cuando Europa ardía de ignorancia y superstición, un ser diminuto tejió una tragedia sin precedentes, la pulga de la rata, Xenopsila cheopis.
Ella no busca guerras, ni glorias, ni territorios, solo un huésped que le permita seguir existiendo. Pero en su diminuto cuerpo transportaba una sombra, la bacteria que desencadenó la peste negra. Con cada salto entre ratas y humanos, esta pulga sembró un terror que vació aldeas, derrumbó ciudades, alteró religiones y reconfiguró por completo el continente. No fue un ejército extranjero, ni una rebelión interna, ni la ira de un imperio rival. Fue un insecto, apenas visible, el que reescribió la historia demográfica y cultural de la humanidad en cuestión de años. Más cerca de nuestro mundo cotidiano, donde creemos tener todo bajo control, reina la omnipresente mosca doméstica, Musca domestica. Ella no pica, no acecha en sombras exóticas, no vive en tierras lejanas, vive con nosotros, crece entre nuestras manos, en nuestras cocinas, en nuestras calles. Y aunque parece inofensiva, su cuerpo es un vehículo perfecto para transportar bacterias, virus y patógenos que causan enfermedades modernas. Cada vez que se posa en nuestra comida, cada vez que roza un utensilio, cada vez que camina sobre una superficie, lleva consigo una colección de microenemigos invisibles. Es la mensajera inadvertida de las fallas humanas. Higiene deficiente, basura expuesta, alimentos mal conservados. Allí donde estamos nosotros, ella está, observando, esperando. Si reunimos estas tres criaturas, el mosquito que decide quién prospera en los trópicos, la pulga que detuvo el avance europeo y la mosca que convive con nuestra modernidad, se revela un patrón tan inquietante como sorprendente. La salud humana no siempre ha estado en nuestras manos. Muchas veces ha estado en las patas, alas y probóscides de seres que ni siquiera notamos. Ellos, sin intención de hacerlo, han guiado nuestras migraciones, nuestras medicinas, nuestras guerras y nuestros miedos. En cada brote epidémico, en cada ciudad abandonada por temor a la infección, en cada avance médico forjado con desesperación, hay un insecto detrás de la historia. No son villanos ni monstruos, son piezas esenciales en el equilibrio del planeta, recordándonos que la vida y la muerte se mueven también en escalas microscópicas. Y es aquí donde el suspenso cobra forma. Una simple picadura, un roce imperceptible, una visita fugaz a nuestra comida puede cambiar el rumbo de una civilización. Lo ha hecho antes, lo seguirá haciendo. En este capítulo comprendemos que los verdaderos estrategas de la salud global no son los humanos, sino estos maestros diminutos de la enfermedad, cuyos reinos invisibles siguen moldeando nuestro destino desde las sombras.
En un planeta que respira entre estaciones, que se expande y se contrae con lluvias, sequías y vientos errantes, hay criaturas diminutas que actúan como chispa y catalizador de cambios gigantescos. No buscan destruir ni transformar, simplemente viven, se reproducen, cumplen su ciclo. Pero en ese acto aparentemente insignificante, desencadenan fuerzas capaces de alterar bosques, atmósferas y fronteras enteras. Son los arquitectos involuntarios del caos climático, ingenieros sin planos ni malicia, cuyas decisiones microscópicas pueden incendiar ecosistemas o sumergirlos en un silencio irreversible. Cuando el clima cambia, ellos son los primeros en adaptarse, y en esa adaptación arrastran al mundo consigo. Allá en las montañas cubiertas de pinos, donde el aire huele a resina y la luz se filtra entre agujas verdes, reina uno de los más temidos ingenieros naturales, el escarabajo del pino, Dendroctonus ponderosa. A primera vista, parece inofensivo, apenas una mota oscura en la corteza. Pero cuando las temperaturas suben y los inviernos ya no son lo suficientemente fríos para detenerlo, su población explota. En enjambres silenciosos, invade árbol tras árbol, excavando galerías que bloquean sus vasos internos. En meses, lo que antes era un bosque vivo se convierte en un mar de troncos rojizos, cadáveres erguidos que anuncian el colapso. Millones de hectáreas devoradas desde dentro. Y detrás de esa devastación, una cadena climática, bosques muertos que liberan carbono, incendios más intensos, suelos vulnerables a la erosión, un pequeño escarabajo capaz de inclinar el equilibrio atmosférico. En regiones más cálidas, donde el sol golpea la madera seca y la brisa levanta polvo dorado, vive un enemigo silencioso, oculto en nuestros hogares, muebles y vigas: la termita de madera seca, Cryptothermes brevis. Ella no solo consume madera, libera, sin querer, uno de los gases más poderosos para atrapar calor: el metano. Invisible, imperceptible, pero letal para el equilibrio climático. Millones de estas termitas, trabajando incansablemente, pueden convertir una casa en polvo y al mismo tiempo liberar cantidades significativas de este gas hacia la atmósfera. Lo que para ellas es un proceso natural, digerir celulosa en la oscuridad de sus túneles, para el planeta se convierte en una suma preocupante de emisiones. Son bombas microscópicas que detonan en silencio, alterando la temperatura global sin que nadie las vea. Entre cultivos extensos, campos de maíz que ondean como mares dorados y valles agrícolas que alimentan a millones, avanza un invasor incansable, la polilla del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda.
impulsada por el aumento de temperaturas, ha expandido su territorio a una velocidad que desafía toda lógica ecológica. Cada larva es una máquina de devorar, capaz de destruir cosechas enteras en cuestión de días. Su presencia provoca pérdidas millonarias, pero su impacto va más allá de la economía. Obliga a cambiar patrones de siembra, incrementa el uso de pesticidas, altera relaciones entre plantas nativas y especies invasoras. Es una sombra móvil que crece al ritmo del calentamiento global, desplazando fronteras agrícolas y desatando cadenas de problemas en cascada. Juntas, estas criaturas forman un mosaico inquietante. No buscan el caos, son simplemente adaptables, rápidas, oportunistas. Cuando el clima cambia, ellas no dudan, no vacilan, no hacen cálculos complejos, actúan. Se expanden donde pueden, sobreviven donde otros fallan, pero sus decisiones tienen consecuencias que se multiplican a escala planetaria. Un bosque que muere libera carbono, un cultivo destruido demanda nuevas tierras, un hogar infestado exige energía y recursos. Cada uno de estos movimientos genera ondas, pequeñas al inicio, pero capaces de crecer hasta convertirse en tormentas que cambian el paisaje global. Y en este capítulo, la revelación se muestra con crudeza poética. El clima no es moldeado únicamente por tormentas, volcanes o decisiones humanas. También depende de seres tan pequeños que caben bajo la uña del dedo pulgar. Cuando ellos cambian primero, cuando su éxito o su hambre se disparan debido al calor o a la sequía, el planeta entero se ve obligado a reorganizarse. Son recordatorios vivientes de los desequilibrios. No comienzan con los gigantes, sino con los invisibles. Así, mientras la humanidad debate sobre futuros climáticos, estos diminutos arquitectos ya están escribiendo el siguiente capítulo del planeta. Y lo hacen sin discursos, sin advertencias, sin intención alguna, solo siguiendo el ritmo ancestral de su propia supervivencia, un ritmo que ahora resuena en el corazón mismo del cambio climático. En un mundo que avanza sin detenerse, donde la vida nace, lucha y perece en un ciclo incesante, existe un ejército invisible que trabaja en silencio para evitar que todo se derrumbe bajo el peso de nuestra propia existencia. Son los recicladores primordiales, los guardianes del equilibrio, los seres que se encargan de borrar nuestras huellas antes de que se conviertan en cicatrices permanentes. Mientras los humanos levantamos ciudades, producimos desechos y llenamos el mundo de restos que dejamos atrás, ellos, en su humildad y constancia, impiden que el planeta se convierta en un mausoleo interminable. Su labor es tan fundamental como olvidada, tan imprescindible como silenciosa.
En los rincones más sombríos del bosque, donde la muerte se oculta para descomponerse en paz, trabaja uno de los héroes más discretos del planeta, el escarabajo enterrador, Microphorus vespiloides. No necesita aplausos ni reconocimiento. Cuando encuentra un pequeño cadáver, un ratón caído, un ave sin aliento, lo entierra como un sepulturero devoto, evitando que se convierta en un foco de peste y enfermedad. Lo desciende a la tierra, lo cubre con precisión milimétrica y sobre él construye un santuario donde sus larvas se alimentarán. En ese gesto, casi ritual, transforma la muerte en vida, el fin en comienzo. Es el guardián oscuro que mantiene al bosque respirando sin saturación, el encargado de que cada cadáver vuelva, sin alboroto, al ciclo eterno de la naturaleza. No muy lejos, en el reino de los desechos humanos, donde montañas de restos orgánicos se amontonan sin control, surge otro héroe inesperado. La larva de la mosca soldado negra, Hermetia illucens. Estas pequeñas máquinas biológicas devoran lo que el mundo deja atrás: restos de comida, frutas en descomposición, materia orgánica que descartamos sin pensar. En cuestión de horas, reducen kilos de basura a una fracción mínima, neutralizando olores, deteniendo la fermentación y evitando la proliferación de bacterias peligrosas. Su voracidad es casi sagrada. Donde nosotros vemos basura, ellas ven alimento. Donde nosotros vemos problema, ellas ven equilibrio. En una era en la que producimos más desperdicios que nunca, estas larvas representan una fuerza regeneradora crucial, capaz de devolverle al planeta un respiro que hace mucho dejó de tener. En lo profundo de los bosques, entre raíces que laten como venas y hojas que susurran historias antiguas, avanza la hormiga carroñera Neivamyrmex nigrescens. Sus colonias se desplazan como una sombra que barre el suelo del bosque, llevando consigo un hambre que no se sacia, pero que purifica. Devoran organismos muertos, limpian restos que podrían atraer enfermedades, desmantelan cuerpos en descomposición con precisión quirúrgica. Son el servicio de limpieza del ecosistema, el escuadrón que evita que la muerte se acumule y se convierta en miasma. Sin ellas, el suelo del bosque estaría cubierto de restos y la vida que conocemos sería imposible. Juntas, estas criaturas dan forma a un sistema de limpieza milenario que sostiene al planeta de manera invisible. No trabajan para nosotros, ni para complacer a la naturaleza. Trabajan porque así está escrito en su existencia. Pero sus acciones, aparentemente pequeñas, sostienen todo lo que amamos. Gracias a ellas, el aire no está saturado de enfermedades, los bosques no están cubiertos de cadáveres y nuestras ciudades no se ahogan en desechos orgánicos. La revelación es tan simple como devastadora.
si ellos dejaran de trabajar, aunque fuera por un breve instante, el mundo entero colapsaría bajo el peso de su propia descomposición. El planeta sin estos recicladores naturales se convertiría en un cementerio eterno donde nada podría renacer. Nosotros, cegados por nuestra aparente superioridad, rara vez reconocemos su labor, pero todo lo que somos depende de ella. En este capítulo, entendemos que estos seres diminutos, enterradores, descomponedores y purificadores, son los verdaderos protectores de la vida en la Tierra. Sin su sacrificio constante, sin su limpieza incansable, la historia de nuestro mundo sería una historia de ruina y pestilencia. Son los custodios del equilibrio, los que transforman lo que dejamos atrás en algo que puede volver a florecer. Y lo hacen en silencio, sin pedir nada a cambio, sosteniendo sobre sus diminutas espaldas el peso de nuestros pecados. En los rincones más humildes del planeta, donde el sol apenas filtra su luz entre raíces, hojas y polvo, ocurre un milagro silencioso que la humanidad aún no logra comprender del todo. La inteligencia emergente. No es la chispa brillante de un cerebro aislado, ni la genialidad de un individuo solitario. Es una mente compartida, una corriente invisible que fluye entre miles de cuerpos pequeños que, sin saberlo, forman una conciencia colectiva. Aquí, en este capítulo, nos adentramos en un mundo donde nadie gobierna, pero todos obedecen, donde no hay presidentes ni parlamentos, pero la coordinación es tan perfecta que hace tambalear a nuestras propias estructuras sociales. La abeja melífera, Apis mellifera, es el ejemplo viviente de esta armonía. Cada una parece simple, diminuta, frágil, pero juntas son una nación aérea, un cerebro de 6 lados encerrado en una colmena dorada. Se comunican en danzas que son poemas matemáticos, trazan mapas invisibles del mundo exterior a través de vibraciones y aromas. Recuerdan flores, rutas, estaciones. Votan para elegir un nuevo hogar cuando deben migrar. Y la decisión no la toma una reina, sino un consenso democrático entre obreras anónimas. No buscan gloria, solo equilibrio. Y sin embargo, esta humilde república forma la base de la agricultura mundial, alimentando a miles de millones sin que nosotros seamos conscientes de ello. Luego está la hormiga argentina, Linepitema humile, una especie tan pequeña que podría desaparecer entre líneas de una historia, si no fuera porque juntas han reescrito la geografía del planeta.
No poseen banderas ni fronteras, pero han construido una de las mayores colonias jamás vistas en la Tierra. Una megacolonia que se extiende desde California hasta Europa, un imperio silencioso tejido con feromonas. Se reconocen entre millones, cooperan sin dudar y luchan con un fervor que rivaliza con los conflictos humanos. Para ellas no existe el yo, solo el nosotros, y ese nosotros ha conquistado continentes enteros sin lanzar una sola chispa de pólvora. Pero quizá quienes llevan este concepto al extremo más impresionante sean las termitas Macrotermes bellicus, los arquitectos del aire. Sus nidos gigantes, que se alzan como catedrales de arena rojiza, están diseñados con precisión milimétrica. Cada túnel, cada cámara, cada respiradero sigue una lógica natural que permite regular la temperatura interna, incluso cuando el ambiente exterior arde o se congela. Ninguna termita conoce el plano completo, ninguna dirige la obra, y sin embargo, juntas crean sistemas de ventilación que ingenieros y arquitectos humanos aún estudian con asombro. Sus ciudades no solo albergan vida, también la protegen, la regulan y la sostienen, como si un espíritu colectivo guiara cada movimiento. Lo más sorprendente es que este ingenio no nace de una sola mente brillante, sino de miles de cerebros diminutos conectados por un tejido invisible de señales químicas. Son patrones, algoritmos biológicos, pulsos de información que se mueven más rápido que nuestras dudas y más eficientes que cualquier asamblea humana. Lo que para nosotros sería caos, para ellas es música. Lo que para nosotros parece instinto, para ellas es estrategia. Este es el poder de la inteligencia emergente, una mente que no existe en ningún individuo, pero vive en el conjunto. Y así, cuando observamos una colmena zumbando, una fila de hormigas marchando o un termitero respirando bajo el sol africano, vemos algo más profundo que simple cooperación. Vemos un espejo incómodo, un recordatorio de que la verdadera eficiencia no necesita jefes, ni discursos, ni jerarquías impuestas. Vemos un modelo alternativo de organización, nacido hace millones de años, que simplemente funciona. Un modelo que mantiene ecosistemas enteros en perfecto equilibrio, mientras nuestras propias sociedades, tan orgullosas de su modernidad, luchan por coordinar incluso lo esencial. Quizá por eso, en un mundo que enfrenta crisis climáticas, pandemias y conflictos, la lección de estos superorganismos resuena con fuerza. Ellos no sobreviven por ser los más fuertes, ni los más grandes, ni los más veloces. Sobreviven porque piensan juntos, porque entienden que cada individuo es apenas una nota dentro de una sinfonía inmensa.
porque saben que el futuro se construye con cooperación, no con competencia. Y tal vez, si prestamos atención, si dejamos de mirar estos cuerpos diminutos como meras curiosidades, descubramos que han estado intentando enseñarnos algo desde el principio. Cuando miles piensan como uno, el caos se ordena, la naturaleza respira y los ecosistemas florecen. Y mientras la humanidad lucha por encontrar un modelo sostenible, estos diminutos maestros ya dominan uno. Una organización tan poderosa que ha moldeado paisajes, influido en cultivos, estabilizado climas y sostenido la vida en silencio. Ellos no necesitan líderes porque ya han dominado el arte de sobrevivir como un solo corazón. En este imperio diminuto, la inteligencia no se acumula, se reparte, y esa podría ser la clave para construir nuestro propio futuro. En el umbral incierto del mañana, mientras nuestras ciudades respiran humo y nuestras decisiones tambalean el equilibrio del planeta, una legión diminuta ya se prepara para heredar lo que quede. No temen al caos, lo entienden. No rehuyen al cambio, lo abrazan. Mientras la humanidad discute, duda y tropieza con su propio porvenir, los insectos ya se están adaptando al mundo en ruinas que estamos dejando atrás. Este no es un capítulo de advertencias, sino una revelación inquietante. Incluso cuando nosotros desaparezcamos de la escena principal, el imperio de los insectos seguirá escribiendo la historia con la misma calma implacable con la que ha sobrevivido a eras, glaciaciones y extinciones masivas. La cucaracha oriental, Blatta orientalis, es quizás el símbolo más incómodo de esta resistencia. En las sombras húmedas de alcantarillas y construcciones olvidadas, se mueve como una reliquia viva de tiempos arcaicos. Ha visto imperios humanos nacer y colapsar, mientras ella continúa avanzando, silenciosa, inmutada. Los venenos que diseñamos para detenerla son apenas obstáculos temporales que su biología supera con una rapidez desconcertante. Donde otros seres se intoxican, ella aguanta. Donde el aire se vuelve irrespirable, ella respira. Quizá no la admiramos, pero en los márgenes del mundo que contaminamos, las cucarachas son los centinelas de un futuro al que nosotros tal vez no lleguemos. Si la cucaracha personifica la supervivencia, el escarabajo oscuro, Tenebrio molitor, representa el potencial. Durante décadas fue visto como una simple plaga de granero, un insecto más en el ruido del mundo. Hoy, en un giro casi irónico, se revela como un aliado silencioso capaz de digerir uno de los desechos más persistentes del planeta, el plástico. Su sistema digestivo transforma poliestireno en materia orgánica, un acto que parece sacado de ciencia ficción, pero que ocurre cada día en laboratorios y rincones del mundo.
Mientras nuestra basura se acumula en montañas tóxicas, este pequeño escarabajo mastica lo que creíamos indestructible. Es, sin saberlo, un anticipo de un futuro donde las criaturas más diminutas harán lo que nuestra tecnología aún no puede. El abejorro de cola blanca, Bombus terrestris, avanza entre flores marchitas como un mensajero luminoso de resiliencia. En un clima que cambia con la rapidez de un latido trastornado, este abejorro ha aprendido a sobrevivir a tormentas repentinas, veranos insoportables y primaveras que llegan demasiado tarde. Su vuelo es una resistencia poética contra la pérdida global de polinizadores. Y aunque muchas especies ceden ante las temperaturas erráticas y los pesticidas agresivos, el abejorro de cola blanca insiste en persistir, sosteniendo cadenas de vida que dependen de su zumbido. Donde otros caen, él se adapta. Donde el mundo se quiebra, él aprende a rearmarlo desde el polen. En esta tríada de supervivientes, la cucaracha que resiste el veneno, el escarabajo que devora plástico y el abejorro que desafía al clima, se esconde un mensaje profundo. El futuro biológico del planeta no será liderado por los más fuertes, sino por los más adaptables. Los insectos no esperan que el mundo les favorezca, simplemente moldean sus cuerpos, sus hábitos y su historia para caminar sobre los escombros del mañana. Y lo hacen sin quejarse, sin gloria, sin crónicas, solo con la devoción silenciosa de quienes entienden que la continuidad es más importante que la memoria. Tal vez esa es la verdad más incómoda para nosotros, que el legado humano podría desvanecerse como polvo en el viento mientras ellos continúan tejiendo sus ciclos eternos. Podemos construir rascacielos, viajar al espacio, manipular el clima, pero si nuestra especie tropieza con su propio peso, serán los insectos quienes permanezcan, reconstruyendo el planeta pedazo a pedazo, como lo han hecho desde mucho antes de que nuestros antepasados caminaran erguidos. El imperio humano es joven, el suyo es ancestral. Nosotros calculamos futuro en siglos, ellos en instintos milenarios. Y si alguna vez llega el día en que nuestras voces se apaguen, todavía se escuchará el crujir de elitros, el rumor de patas diminutas entre las ruinas, el zumbido de alas que aún transportan semillas, bacterias, vida. Los insectos no solo sobrevivirán, florecerán, porque cuando la humanidad ya no esté para contar su propia historia, ellos seguirán escribiéndola, y el planeta, de una forma misteriosa y poética, seguirá girando bajo el gobierno silencioso de los seres que nunca abandonaron su trono. En este recorrido por el imperio invisible que gobierna desde el suelo, desde las grietas, desde el aire mismo,
hemos descubierto que los insectos no son simples criaturas pasajeras, son los arquitectos silenciosos de nuestra historia. Cada paso que damos, cada alimento que crece, cada bosque que respira y cada frontera que se traza, tiene la huella microscópica de seres que llevan aquí millones de años más que nosotros. Lo que para el ojo humano es insignificante, para el equilibrio del planeta es indispensable, y eso convierte a estos pequeños seres en los verdaderos autores del destino terrestre. Comprendimos que su poder no se basa en la fuerza, sino en la permanencia, no en la gloria, sino en la adaptación. Mientras nuestros imperios suben y caen como torres de arena, ellos continúan su labor sin pausa, esculpiendo ecosistemas, regulando la vida y purificando lo que destruimos. Son tan frágiles como una brizna de polvo y sin embargo tan eternos como la piedra. Y esa paradoja nos recuerda que la vida no necesita grandeza para dominar, solo constancia, inteligencia colectiva y la capacidad de transformarse cuando el mundo cambia. Ahora que has visto sus estrategias, sus alianzas, sus guerras y su impacto en nuestro porvenir, solo queda una verdad difícil de ignorar. El futuro del planeta no se escribirá únicamente con manos humanas, se escribirá también con antenas, alas y mandíbulas, con criaturas que, aunque pequeñas, son las columnas de todo lo que llamamos vida. Y la pregunta final no es si ellos sobrevivirán a lo que viene, sino nosotros sabremos coexistir con el imperio que nunca dejó de gobernar. Si esta travesía te abrió los ojos a un mundo que siempre estuvo oculto, ayúdanos a seguir construyendo esta misión. Suscríbete al canal Bichólogo, deja tu comentario, que es más valioso de lo que imaginas, y comparte este documental para que más personas descubran el verdadero poder de los insectos. Tu apoyo es la chispa que mantiene vivo este proyecto, y juntos podemos seguir revelando los secretos del imperio que gobierna desde las sombras.